Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Esta es una grabación especial. Estamos en un día especial también. El mundo religioso se está celebrando, recordando la Semana Santa. Vamos a hablar acerca de eso, la Semana Santa. Eh, Les ruego, por favor, que puedan mirar todo el material. Al final tenemos la conclusión, es interesante. Y también les pido que den un like y puedan suscribirse a este mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Bien, vamos a poner el material como siempre y, y esperamos que este material pueda servirnos para de repente contestar algunas preguntas, ¿no? ¿De dónde viene eh, la Pascua? ¿De dónde viene la Pascua? ¿Cómo eh, calculan la semana en la cual se celebra esta fiesta? Y algunas cosas vamos a entender hoy. Aquí entonces ya tenemos el material. Aquí dice la Pascua. Queremos empezar diciendo que la Pascua en hebreo se dice Pesach, ¿no? Pesach. Así es que vamos a ver esta fiesta judía, ¿no? Porque la Pascua, hoy actualmente la Pascua es origen de Pesach, de la fiesta judía antigua. Vamos a ver tres puntos importantes: la historia o el punto de vista histórico, de dónde viene esta fiesta. Vamos a ver la parte simbólica y también vamos a ver la realidad en Cristo. Bien, vamos entonces a empezar. En el capítulo 11 de Éxodo, tenemos ahí, nos relata la última plaga, que es la plaga de la muerte de los primogénitos, porque esta plaga, pues, la que va a dar la pauta para que el pueblo de Israel salga de la esclavitud de Egipto, ¿no? Así es que aquí encontramos nosotros la institución de la Pascua, que prácticamente es el inicio el fin, el inicio del fin de la opresión de los egipcios. Vamos a comenzar con Éxodo capítulo 2, versículo 1. Dice: Jehová, Yahweh, dijo a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto: este mes les será el principio de los meses. Será para ustedes el primero de todos los meses del año. Digan a toda la congregación de los hijos de Israel: el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero para su propia casa y un cordero para su casa paterna. Aquí tenemos entonces el primer versículo que estamos leyendo, que es una orden dada por Dios a Moisés para salir de la tierra de Egipto, ¿no? Y aquí encontramos nosotros que dice que salgan el primer mes, ¿no? El primer mes, ya sabemos el primer mes. Ahora vamos a ver a qué corresponde el primer mes. No vamos a ver aquí este versículo, está en Éxodo, capítulo 13, Reina Valera, 3 y 4, dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Miren, aquí me identifica entonces el mes. A Moisés Dios le dijo el mes que tienen que salir, y aquí encontramos nosotros que le identifica al mes como Abib, ¿no? Ahora quiero decirles también que es algo interesante, que cuando Dios hizo el mundo, la creación, entonces Dios puso el nombre a un solo día, ¿no? Al último día, al séptimo día le puso el nombre de Shabbat o Sabbath. Y aquí, porque los otros días Dios no puso nombres a los otros días, solo al día séptimo. Aquí también encontramos nosotros que el único día al único mes que le puso nombre es al primer mes, mes de Abib. Los otros meses pues son añadidos ya. Entonces sabemos que es el primer mes y sabemos que se llama Abib. Vamos más adelante. Vamos a ver lo que significa Abib. Abib, la palabra Abib en hebreo significa primavera. La palabra Abib en hebreo significa primavera, ¿no? Y dice, también significa, ¿no? A más de primavera, significa una espiga joven de grano. Una espiga joven de grano, de aquí el nombre de mes de Abib, o Nisan, espiga, espigada, grano.
Eso es lo que significa la palabra Abib, ¿no? Identifica una época como la de primavera, pero también habla y se refiere también a un grano joven o un tierno, o un grano tierno, como queramos decir. Ahora, ¿qué es esto del grano tierno? Vamos a ver lo que significa el grano tierno. En, en Éxodo capítulo 9, versículo 31, dice, el lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Aquí Éxodo 20:31 nos habla acerca de la cebada espigada, ¿no? Y hay que recordarles también que este que dice destrozó la cebada, este destrozo fue por ocasión de el granizo, uno de las plagas. Muy bien. Entonces, aquí encontramos nosotros que el primer mes, que es Aviv, que significa primavera, está ligada, está relacionada con la cebada, con la espiga de cebada joven. Si nosotros, para confirmar, nomás aquí encontramos en la versión hebraica, aquí dice Shemot, o podemos decir Éxodo, capítulo 9, versículo 31, y aquí está el versículo, y en esta parte encontramos el mismo nombre, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en Abit? ¿No? Abit. ¿Ve? Así es que ese sería entonces, aquí está Abit, mire, aquí. Son las mismas letras, Abit, que encontramos en el capítulo 9 de Éxodo 31, las mismas letras. Entonces, se refiere a la espiga, que quiere decir Abit, ¿no? Eh, qué interesante entonces cómo vamos nosotros conociendo cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que salga de Egipto. Entonces, hasta aquí nosotros podemos analizar de que la salida de Egipto, Dios ordenó la salida de Egipto en el primer mes, y este mes es el mes de Abib, que equivalía a la primavera, y la primavera, o el inicio de la primavera, el pueblo de Israel le determinaba o se daban cuenta que estaba en esa época cuando la cebada ya estaba grande, ¿no? Cuando la cebada ya estaba grande y salían las espigas frescas. Ahí entonces ya se determinaba la primavera. Y hasta hoy lo hacen lo mismo, hacen esa revisión de la cebada para eh, darse cuenta que estamos cerca de la primavera, porque lógicamente la primavera en época de Israel y hoy también para el pueblo judío es importante porque marca el inicio del año religioso judío. Vamos a ver, hemos visto un indicador para el comienzo de la primavera, que es la espiga de la cebada, ¿no? Hemos visto. Ahora vamos a ver otro indicador. Vamos a ver ahora lo que nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 14. Génesis 1:14. Dice así. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para el día y para los años. Miren lo que dice aquí. Hemos visto que la cebada es uno de los indicadores para el pueblo de Israel para determinar la estación de primavera, o sea, la primavera. Aquí, en cambio, encontramos nosotros que en Génesis, Dios nos da otros indicadores en el cielo, ¿no? El sol y la luna es el que nos va a indicar las estaciones. Aquí, mire, ahí dice las estaciones. Señales para las estaciones, ¿no? Así que se puede utilizar el sol y la luna para establecer las estaciones. Ahora, la palabra estaciones en el hebreo se dice moed. ¿Y por qué es importante? Porque el sol y la luna determinan las estaciones según Génesis capítulo Génesis capítulo 1, versículo 14, ¿no? Entonces dice que el sol y la luna sirve para señales de las estaciones, y la palabra estaciones en hebreo se dice moed, moed. ¿Por qué es importante? Porque moed, a más de querer decir, perdón, o de decir estaciones, también quiere decir tiempo fijo o tiempo señalado. También significa fiesta solemne, ¿no? La solemnidad. O sea que moed, el término moed, también se refiere a tiempos fijos
o a tiempos señalados, a fiestas, inclusive a citas. Así es que para nosotros poder saber cuándo empieza una fiesta judía, ¿no? Y podamos nosotros determinar un tiempo fijo para esta fiesta, entonces utilizamos el sol y la luna, ¿no? A más de la cebada, a más de la cebada. Aquí tenemos un poco, se nos ha movido este cuadro, pero bueno, no es muy importante. Aquí encontramos nosotros los dos indicadores que nos dijo, que nos mencionó nuestro Dios en, eh, en Génesis, ¿no? El sol y la luna. Hasta hoy actualmente, pues utilizamos el sol, utilizamos el equinoccio de primavera. Las personas que conocen eso, ¿no? Utilizan el equinoccio de primavera para determinar el inicio de la primavera, el equinoccio. Aquí encontramos nosotros, en esta parte de acá, aquí está el equinoccio de primavera, cuando el sol pega, pues, en el hemisferio, y aquí encontramos nosotros que es el día más largo, ¿no? Que determina el equinoccio de primavera. Y que eso es la señal de el inicio de la primavera, como dice mismo el equinoccio, ¿no? Y aquí encontramos las fases de la luna. Ahora, las fases de la luna, aquí sabemos el inicio de la primavera, pero aquí con la luna sabemos nosotros el inicio de los meses, el inicio del mes, porque las fases de la luna que tiene aquí, que estamos viendo, eso dura durante un mes. Entonces, lo que vamos ahora, la luna va a hacer es determinar el primer día del mes de primavera. Aquí encontramos, si usted viene indicando aquí, este es el primer día del mes de primavera, porque después de la luna renovada, luna renovada, aquí encontramos la luna nueva, que es un rayito de luz. Cuando vemos ese rayito de luz, entonces empieza es el primer día del mes. Ahora vamos a explicar por qué razón hablamos de esto. Miren ustedes, en Levíticos 23, versículo 4, estas son las fiestas de Jehová. No quiero aclarar que mi versión dice Yahweh, pero la transliteración regular, ¿no? Muy conocida es Jehová, y por eso le mencionamos Jehová. Estas son las fiestas de Jehová, las santas convocaciones que que proclamaron ellos en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, al atardecer, es la Pascua de Jehová. Miren lo que nos dice el versículo 5, ¿cuándo es la Pascua de Jehová? Y dice, estas son las fiestas, ¿no? Las fiestas. Ahora, no se olviden que fiestas a lo que se refiere, ¿no? Ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí encontramos nosotros, aquí la palabra fiesta, que es Moed, ¿no? La palabra fiesta que es Moed. Entonces, Moed significa fiestas, ¿no? Y para que nosotros determinemos esta fiesta, tenemos que ayudarnos por algunos indicativos. En el pueblo de Israel se ayudaban por la cebada, por el sol y por la luna, ¿no? Para poder determinar la fiesta la fiesta de Pesa, que es el primer mes a los 14 días del mes, como dice en la Biblia. Vamos un poco más adelante. Éxodo capítulo 12, versículo 1 dice así. Jehová dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, este mes les será el principio de los meses, será para ustedes el primero de todos los meses. Volvemos a traer este versículo, ¿por qué? Porque cuando dice aquí, este mes les será el principio de los meses. Cuando dice meses, aquí en el versículo 2 dice meses. Meses se dice en hebreo Jodesh. Meses se dice en hebreo Jodesh, que significa luna nueva, ¿no? Que significa luna nueva por implicación mes, que cuenta los meses la luna nueva, ¿no? Mes. Eso es lo que dice Jodesh. Entonces, cuando la Biblia dice, cuando la palabra de Dios dice que son los meses, este es el mes, será a principio de los meses, dice el término Jodesh, y el término Jodesh es luna nueva, ¿no? Luna nueva. Por eso, entonces el pueblo de Israel, como la palabra de Dios dice, luna nueva, entonces tenían que visualizar la luna nueva para empezar el primer día del mes. En otras palabras, realmente para empezar el primer día del calendario religioso judío. Bien, esperamos que no estemos que estemos no muy enredados, pero estamos atentos, vamos a entender plenamente
este estudio. Miren aquí. Aquí encontramos nosotros el calendario judío, ¿no? Y aquí encontramos el primer mes, que es el mes de Aviv o Nisan, que también se le conoce como Nisan, pero el nombre que puso nuestro Dios es David. Aquí está. Es el primer mes y ya es el segundo mes, Sivan es el tercero, y aquí encontramos lo que equivale. El primer mes, para nuestro calendario gregoriano, equivale a marzo y abril. A marzo y abril. El Nisan está en marzo y abril, o Aviv entre marzo y abril, ¿no? Vamos a ver un poco más. Aquí traje una visualización de lo que es la luna nueva. Como como decía en Éxodo 20, perdón, en Éxodo 12:2, que hablaba de los meses, que quiere decir Jodesh, que significa luna nueva. Aquí encontramos lo que es la luna nueva. Mire, cuando se ve este rayito de luz, entonces este es la luna nueva. Ahí se conoce la luna nueva, ¿no? Y cuando se visualiza esto, entonces se equivale al primer día de cada mes que la luna termina. Aquí tenemos en marzo, vemos nosotros aquí el calendario para nosotros poder darnos cuenta cuándo empezó esta semana, ¿no? Esta semana importante, conocida como la Semana Mayor y que termina con el día de Pesaj, ¿no? O la Pascua, o sacrificio de Jesús. El 6 de marzo, aquí el 6 de marzo que está señalado, el 6 de marzo, es cuando se visualizó o se pudo comprobar a la cebada ya crecida, ¿no? Y se pudo ver que la espiga estaba fresca, estaba tierna. Esto fue el 6. Y le estoy hablando de este año, ¿no? Porque el pueblo de Israel me manda fotos y todo, ahora que tenemos el internet, manda fotos cuando miran la cebada. Así es que el 6 ya se miró la cebada creciendo allá en los territorios de Israel y se vio lo que ya estaba en espiga, el 6. Y el 20 de marzo, como sabemos todos, y muchos de los que saben de esto, comenzó el equinoccio de primavera. Aconteció el equinoccio el 20, que siempre cae 21, 22 entre estas fechas. Y este año el equinoccio de primavera fue el 20, ¿no? El equinoccio de primavera el 20. Así es que aquí encontramos nosotros ya los dos indicativos. ¿Cuál fue el indicativo? El de la cebada y el equinoccio que aconteció el 20. Después del equinoccio, el 21 y el 22 se pudo mirar la luna renovada, ¿no? Aquí estaba entre el 22 y el 20, en la tarde del 22, que para el pueblo, para que nosotros sabemos que ya es el día siguiente, o sea, el 23, entre el 22 y el 23 ya se pudo mirar la luna renovada. Quiere decir que en esta fecha fue el primer día del mes de Aviv, el primer día del mes de Aviv, ¿no? Y si nosotros pasamos, hacemos el conteo, llegamos al día 6, que es el día 6, que es el día de Pesaj, ¿no? El 6 fue Pesaj para el pueblo judío, Pesaj. Porque si nosotros recordamos, y que después, poquito más adelante vamos a leer también, que del primer día del mes, ¿no? Los primeros 10 días del mes se escoge al cordero, los primeros 6 días del mes. Después, los últimos 4 días del mes, se le prepara el cordero y el 6 se lo come al cordero pascual, ¿no? El pueblo de Israel comió la Pascua y pues el faraón les dejó salir. Entonces salieron rápidamente el 6, que es la primera Pascua que celebró el pueblo de Israel en Egipto, que en este año cayó el jueves 6 de este año del 23, jueves 6. Ahora, no siempre coincide con los cálculos que hacen en la Iglesia Popular cuando hablan del Viernes Santo, porque el Viernes Santo es el 7. Hoy que estamos grabando, pues estamos grabando, es una grabación especial, es Viernes Santo, 7. Y el 6 fue Pesaj para el pueblo de Israel, así es que estuvo muy cerca, ¿no? Casi estuvo muy cerca de los cálculos de este año, no todos los años es igual,
pero estuvo muy cerca este año. Aquí encontramos nosotros, esperemos que ustedes puedan verlo. Parece, vamos a ver si puedo levantarlo un poquito para no muchas cosas que ustedes puedan mirar. Ok, ahí creo que tal vez lo podemos mirar aquí. Aquí encontramos nosotros que desde el 22, miren ustedes, desde el 22 de marzo, ¿no? Aquí está la rayita del 22 de marzo hasta el 21 y 22 de abril es el primer mes judío, mes de Aviv, ¿no? Como habíamos mencionado, este es el primer mes para el pueblo judío del calendario religioso, mes judío para las fiestas, del calendario para las fiestas. Entonces, todo esto es el primer mes, ¿no? Que equivale para nosotros marzo y abril, ¿ya? Eso, entonces, ahí corresponde. Vamos a hacer un recuento después de más adelantito. Ahora, nos damos cuenta nosotros entonces que el viernes y que el jueves fue Pesaj. Y a partir de ahí se cuenta 7 días que el pueblo de Israel tiene otras fiestas llamadas los panes, la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? 7 días comerás panes sin levadura, es la orden que Dios dio. Entonces aquí encontramos esta fiesta después de Pesaj, el 6, empieza ya entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces sería los 7 días de los panes sin levadura. Esto es en breves lo que, cómo se calcula la Pascua judía y cómo se calcula también la Semana Santa de la iglesia, en la iglesia popular. Semana Santa prácticamente lo que se calcula por el equinoccio de primavera. Aquí hacemos un pequeño recuento. En marzo, el 6 de marzo se vio la espiga tierna de cebada, que dice la Biblia, ¿no? Que es un indicativo que ya estamos entrando a primavera. Y el 20 fue el equinoccio de primavera. El 20 fue el equinoccio de primavera y la luna nueva, la luna renovada, que está siempre cerca del equinoccio, que está muy cerca, fue el 22 y 23, fue la luna nueva o la luna renovada, 22 y 23, que equivale al primer día del calendario judío, como hemos dicho. En abril, ya pasamos a abril después del conteo, pues de contar 14 días, llegamos al 6 de abril, que es Pesaj, que es la Pascua, ¿no? Que es la Pascua. Y que cayó el jueves, aunque quiero aclararles un poquito que no todos los judíos tienen este calendario. Hay una variación a veces de 2 o 3 días, porque hoy actualmente la mayoría del pueblo judío está guiado por el calendario de Gilel II, un sabio, ¿no? Judío Gilel II que puso fechas estables, entonces lo hacen de esa manera, pero bíblicamente lo que tenemos aquí es la fecha correspondiente. Y casi coincide, ¿no? Porque con el Viernes Santo, que es hoy, es 7 de abril. Entonces, del 6 de abril, que es la Pascua, hasta el 12, una semana, que se llama Hamasot, o panes sin levadura. Panes sin levadura. Entonces, lo que nosotros queremos decir hasta aquí es que si nosotros vemos la historia de Pesaj, de dónde surge la Pascua, nos damos cuenta que surge o que se celebró la primera Pascua en Egipto, ¿no? Que ya nos dijo el primer mes, que es primavera, a los 14 días del mes, todo eso. Lo que nosotros queremos aclarar es que hasta aquí no encontramos ninguna Semana Santa, ¿no? Porque si regresamos, permítanme regresarme un poquito, porque si nosotros vemos otra vez el calendario, lo que nosotros podemos analizar importante es dos cosas. Primero, que antes de Pesaj, antes de la Pascua, ¿no? Antes de la Pascua, que cayó el 6, cuando comieron el Cordero Pascual, ¿no? Y salieron de Egipto, que cayó jueves 6 y que, pues, nosotros conocemos como Viernes Santo. Este, este, antes de esta fiesta, 10 días antes, es la elección del Cordero. Escogen el Cordero, preparan el Cordero, ¿no? Le preparan y le hacen porque el Cordero es sin mancha y sin contaminación. Le preparan el Cordero. Y una semana después es, en cambio, la fiesta de los panes sin levadura. Es que no podemos nosotros decir que dentro del calendario judío hay una semana
Santa, porque nosotros sabemos que la Semana Santa, pues la iglesia siempre lo pone por que fueron los últimos días de Jesús, pero en la fiesta judía no existe esta de la Semana Santa. Vamos a ver un poquito más adelante. Miren lo que dice Éxodo 12, Éxodo 12, 1. Mire, Jehová dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, este mes les será el principio de los meses y será para ustedes el primero de todos los meses del año. Digan a toda la congregación de los hijos de Israel, el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero para su propia casa y un cordero para su casa paterna. Eso ya hemos leído. Leemos otra vez para entrar en este punto, en esta segunda parte. La parte simbólica. ¿Qué simboliza la Pascua? ¿Qué es la Pascua? ¿Qué simboliza? Dice Éxodo 12, versículos 6 y 8, dice, y guardaréis hasta el día 14, se refiere al cordero sacrificado, y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Aquí está la orden dada de nuestro Dios. ¿Cuál es la orden que dio Dios al pueblo de Israel? Ya sabemos nosotros la época en que salieron, sabemos el día que salieron, ¿no? Y ahora lo que está diciendo es que escojan un cordero y tenían que degollar, matar al cordero, la sangre, ponerle en el dintel de las puertas. Y este dintel, en este dintel de las puertas, ¿cuál era el objetivo de poner? Aquí está. ¿Cuál es el objetivo de poner la sangre en el ¿cuál era la razón? Porque Dios había dicho que viene la última plaga que era la muerte de los primogénitos. Toda casa que tenía esta señal que nosotros vemos aquí, la sangre en las puertas, cuando el ángel venga, el ángel destructor, mire la sangre, entonces pasará por alto esa casa y entrará en las casas que no tenían la sangre. No tenían sangre. Por eso en inglés se dice Passover, que es pasar por alto, ¿no? A la Pascua dicen Passover, que es pasar por alto. Entonces, eso es. Lo importante es esto, que el pueblo de Israel tenía que cumplir este mandato para que no entre la muerte en su casa. Y sabemos nosotros que esta, como se llama, sangre simboliza a Jesús que derramó su sangre por cada uno de nosotros, con la diferencia, una gran diferencia, de que esta sangre solo salvaba para los primogénitos. Porque la plaga era para los primogénitos. Esta sangre solo salvaba a los primogénitos, mientras que la sangre de Jesús salva a todos. No judío, no judío, para Dios no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre. Todos podemos ser perdonados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos vamos adelante. Dice la salida de Egipto del pueblo de Egipto. La salida de Egipto. La palabra Egipto, mire aquí, la palabra Egipto en hebreo que encontramos aquí está la palabra en hebreo, y quiere decir, o se dice, perdón, se dice Mizraim. O sea, Egipto en hebreo se dice Mizraim, ¿no? Y Mizraim, esta palabra viene de la raíz Matzor, viene de la raíz Matzor. Cuando decimos raíz que comparten las letras, aquí viene como, si ustedes ven aquí, podemos comparten las letras, una men, una ayin, una resh, que está aquí, comparten las letras, entonces esa es la raíz Matzor. Y Matzor quiere decir asedio, sitio, bloqueo, aflicción. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Egipto, cuando nosotros no solo hablamos de un país, sino hablamos de una condición. Hermano, la condición del pueblo de Israel era una condición de asedio. Tenían aflicción, tenían dolor, ¿no? Y esta situación que tenían el pueblo de Israel en Egipto, que prácticamente ya era insoportable, Dios le dio la libertad a través de Moisés. Dios les sacó de Egipto, les sacó de esta aflicción, de este asedio, de este dolor, ¿no? De este bloqueo, porque bloquearon todo lo espiritual
al pueblo de Israel para que ellos no puedan adorar al Dios verdadero. Entonces salieron. Ese símbolo, ¿sí? Hermano, es importante. ¿Por qué? Porque Dios, cuando el ser humano abre su corazón, ¿no? Y entra Jesús en nuestra vida y aceptamos su sangre expiatoria, entonces la aflicción, hermanos, que nosotros podemos tener, nos saca de esa aflicción, de ese dolor. ¿Cuántos no hemos tenido aflicción? ¿Cuántos no hemos tenido dolor? La única manera de soportar un dolor, una aflicción, un asedio que este mundo de dolor nos trae, la única manera es entregarnos a Jesús para que nos saque de esa condición, a veces estamos angustiados, tenemos, después de la palabra de Dios dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo haré descansar, dice el Señor Jesús. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la siguiente y última, la realidad en Cristo. Vamos a ver una realidad en Cristo, tal vez de una forma sencilla. Miren en Levíticos 23:3. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Esa es la orden que Dios dio al pueblo de Israel para que descanse en el séptimo día. Y esa orden, ¿no?, que fue para el pueblo de Israel, también se extendió para todo el mundo. Porque el séptimo día es un día de descanso, es el día de reposo elegido por Dios para que su pueblo descanse. Porque en los 10 mandamientos solo fue ratificado el séptimo día, porque el séptimo día ya Dios lo estableció en el Génesis mismo, cuando descansó él mismo después de su obra, ¿verdad? Pero lo que queremos decir aquí, que en Levíticos 23 están todas las fiestas del pueblo judío, todas las fiestas, lo que queremos decirle que Levíticos 23, que está en las fiestas judías, dice que el séptimo día, que es día de reposo, será santa convocación. Esta palabra santa convocación también lo tenemos nosotros en las otras fiestas. También determina así, pues si de Pesa, la Pascua, Pentecostés, Shavuot, eh, las fiestas de las cabañas, ¿no? Sukkot, eh, Yom Kippur, el día de la expiación. Todas las fiestas judías son santas convocaciones. Y el sábado está dentro de ser santa convocación. Pero vean lo interesante de esto. ¿Qué significa santa, ¿no?, convocación o apartada, ¿no? Convocación. La convocación en hebreo se dice mikra. En hebreo, convocación se dice mikra. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Reunión pública, asamblea, convocación, convocar. Entonces, entonces quiere decir que es una santa convocación. El sábado es una santa convocación, ¿no? Pero más de eso, ven lo interesante eso, más de eso, también Mikra, eh, que es convocación, Mikra, que es convocación, también es lectura, que en otras palabras, las santas convocaciones, aquí como el sábado y como todas las convocaciones, había lectura, estudio, lectura, ¿no? Entonces, habla de un estudio de su palabra. Ahora, la palabra Mikra, Mikra tiene otra connotación que es cara, que comparten las mismas letras. Ya hemos hablado de estas, las mismas letras, o sea, las mismas raíces, pero que es la palabra Mikra. ¿Pero qué quiere decir Mikra? Miren, la verdad es que encontramos cosas muy interesantes cuando estudiamos con los términos originales. Mikra o cara, que es una connotación que comparten la misma raíz, a más de otras cosas, es anunciar, invitar, predicar, pregonar, publicar, ¿no? Y otras cosas más. Así es que, si nosotros analizamos esto y analizamos el versículo que acabamos de leer acerca de, de Levíticos 23, que dice 6 días trabajarás, más del séptimo día será de reposo, santa convocación. En vez de decir santa convocación, podemos decir, podemos decir una santa predicación, ¿no? Que tenemos que invitar, tenemos que anunciar, tenemos que pregonar. ¿Ve? Qué interesante. Así es que todas las fiestas, miren,
todas las fiestas del pueblo de Israel eran santa convocación, era para anunciar, era para invitar, era para invocar, para predicar. Así es que Pesaj o la Pascua judía, y sabemos nosotros que coincide un poco con el calendario que hizo la Iglesia Popular. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en estas fiestas, en esta Semana Santa, mal llamada Semana Santa, porque no hay Semana Santa, lo que según el calendario judío, ¿no? Jesús, no se olvide, Jesús era judío y guardaba las fiestas, ¿no? Judías, o sea, él nada más sabíamos la Pascua. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús entonces murió en la Pascua? ¿No? ¿Por qué Jesús es el verdadero Cordero? Jesús es el verdadero Cordero que murió en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces con esta semana eh, mayor, como dice? O esta fiesta, más bien dicho, esta fiesta, ¿no? Judía de Pesa, que se mata el Cordero, pero que es, pues, un símbolo de la muerte de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar, invitar, predicar su palabra en esta fiesta. Miren lo que vamos a terminar con este pasaje. Tremendo pasaje de 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Límpiense, límpiense de la vieja levadura para que sea una nueva masa, de tal manera que sea pan sin levadura, porque el Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificado por nosotros. Jesús es nuestra Pascua, Jesús es nuestra fiesta, Jesús es nuestra santa convocación, Jesús es nuestra mikra, Jesús es nuestro cara, que habíamos mencionado, que significa predicar, anunciar, publicar. Jesús es nuestra fiesta. Cristo es nuestra Pascua. Y el 8 nos dice lo que tenemos que hacer. Por este motivo, celebremos la fiesta. Celebremos esta fiesta, la Pascua, celebremos. No dejemos de celebrar, tenemos que celebrar. Por este motivo, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldad y de amargura, sino con la levadura de pureza y santidad. ¿Qué tenemos que hacer en esta fiesta de Pascua? Hermanos, celebrarlo, ¿pero qué? Predicando, anunciando, invitando para que las personas conozcan de Cristo, que es el verdadero Cordero Pascual. Jesús es el verdadero Cordero Pascual, que murió por cada uno de nosotros. Y eso tenemos que predicar en estas fiestas. Pascua o esta fiesta de Pesaj o la Pascua debe ser para nosotros algo muy importante, porque nos recuerda la muerte de Jesús, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la verdadera Pascua. Y que esa muerte, que significa para nosotros, o que para nosotros, si somos fieles, puede significar la vida eterna, pues que esa verdad maravillosa podamos dar a conocer a las demás personas. Gracias por su atención y vamos a despedirnos con una oración. Señor del cielo, estamos agradecidos por este tema, Señor, por que nos permites conocer esta verdad. Te rogamos, oh Dios, que podamos hacer una realidad en nuestra vida, que podamos celebrar esta fiesta predicando y haciendo conocer al mundo que Jesús es el único y suficiente Salvador. Gracias por todo en nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amigos y hermanos. Que el Señor les bendiga y les cuide y muchas gracias por acompañarnos.